Buenos días. Vamos a hablar sobre la jornada informativa que propuso AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para el día 27 de junio, justo 2 días después de la entrada en vigor del nuevo decreto de UAS, en la cual pues, desde las 9 hasta las 2 estuvieron diversos expertos y funcionarios de AESA explicando pues, las distintas partes de este decreto. Fue bastante interesante, también bastante largo, todo se ha dicho. Y bueno, mientras estuvo ejecutando, mientras estuvo haciendo pues toda la jornada, se estuvo registrando una serie de preguntas mediante una plataforma, la cual iban contestando. En este caso pues, son capturas, como veis tenemos censurado lo que es la parte de datos personales de cada uno de los... Y el moderador pues iba contestando cada una de estas preguntas. Surgieron algunas cosas interesantes que han cambiado, como por ejemplo que ahora mismo tenemos la obligación de, si el dron, pues el mero hecho de tener una cámara, pues tendremos que registrarlo. Tendremos que estar registrados como operadores tanto en AESA como en el Ministerio del Interior. Y además, por razones de seguridad, el dron también deberá estar registrado en el Ministerio del Interior, con su número de serie, etcétera. Las tiendas que hayan proveído estos drones tienen 6 meses para notificar al Ministerio del Interior que han vendido ese dron con número de serie y a quién se lo han vendido. Y bueno, pues si por ejemplo, veis aquí están las preguntas, teniendo un dron de menos de 250 con cámara, ¿estoy obligado a estar registrado en AESA y en el Ministerio del Interior? Pues sí, habrá que registrarse tanto en AESA como en el Ministerio del Interior, incluso luego registrar el propio dron en el Ministerio del Interior. Allá no entraría AESA, pero sí que entraría el Ministerio del Interior. Vale, aquí lo que ha cambiado, antes el registro en AESA también estaba, ¿vale? Estaba en el anterior Real Decreto, pero el registro en el Ministerio del Interior pues no era necesario. También algo interesante fue que la no obligatoriedad de tener seguro de responsabilidad civil para todos los drones, como había antes, sino que a partir de ciertas limitaciones. Y bueno, otra de las partes que resultaron más interesantes es el tema de la zonificación, ¿vale? Las zonas geográficas. Zonas geográficas que, como ya sabemos, pues son las zonas en las cuales hay unas ciertas limitaciones al vuelo. Ya vimos el otro día en la aplicación de Enaire Drones, ¿de acuerdo? Con la nueva versión que permite consultar las zonas geográficas definidas en función de la altura a la cual nosotros vamos a volar. Aquí tendríamos pues toda la zonificación. Podríamos irnos a una zona concreta. Por ejemplo, algo que sepamos ha cambiado, que sería el entorno del aeropuerto. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el entorno del aeropuerto de Alicante. Y en esta zona de aquí, si yo vengo a pedir información, me dice que se encuentra una zona geográfica de UAS generada por razón de seguridad operacional del espacio aéreo controlado, ¿vale? Es decir, una CTR, y que tenemos permitidas las operaciones de vuelos a una altura máxima de 60 metros. ¿Vale? Como aquí ya hemos especificado, tenemos una altura de vuelo de 120 metros, nos dice que necesitamos dar una coordinación por parte de Enaire, ¿vale? No requeriremos una autorización EASA, pero sí que necesitaremos pues, rellenar un plan de seguridad. En el caso de que nosotros le digamos que estamos volando a 60 metros, ¿vale? Y lo aplicamos, ¿de acuerdo? En ese caso, nosotros ya pincharíamos aquí y vemos que no tenemos ningún tipo de limitación, salvo las limitaciones que podemos tener en cualquiera de los entornos urbanos, las zonas geográficas de entornos urbanos, por ejemplo. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? Si nos acercamos más, pues vemos que las zonas de entornos urbanos, pues sí que vamos a tener las mismas limitaciones que tendríamos anteriormente, lo que hemos tenido anteriormente. Bien, como una de las partes más importantes, más interesantes que estuvimos viendo fueron las zonas geográficas, pues lo que más y el tipo de vuelo que se puede hacer y las distancias a las cuales se puede volar de los edificios, etcétera, pues vamos a hacerle un repaso con el documento de la guía, la propia guía que AESA tiene publicada sobre los requisitos y las limitaciones al vuelo en función del lugar de operación, lo que se llaman zonas geográficas de UAS.
¿vale? Establecidas por el Real Decreto 517/2024. Este es uno de los pocos documentos que está ya totalmente actualizado. Todas las presentaciones de la jornada dijeron que iban a colgarlas en la página web, pero por lo que yo he podido comprobar, ahora mismo todavía no están colgadas, con lo cual pues no están todos los documentos actualizados y hay alguna de la información que todavía es un poco confusa. Como ya vimos el otro día, empezamos con un listado de acrónimos, que en aviación pues ya sabemos que todo viene con acrónimos, y además todo viene con acrónimos en inglés. Y aquí pues empezamos por las zonas, por el ámbito de aplicación. ¿Vale? Nos habla del Real Decreto, del Reglamento de Ejecución 947/2019 de la Unión Europea. ¿Vale? Y una de las cosas, uno de los cambios también importantes es que ya no hay una distinción entre el uso recreativo y el uso profesional del vuelo de drones. Es decir, que ya es indiferente. Ya se trata de vuelo de drones, aunque cuando estamos hablando de operaciones no EASA, que no están enmarcadas dentro de la agencia europea, dentro de los que se define la agencia europea, eso estamos hablando de operaciones, por ejemplo, del CNI, o estamos hablando de operaciones del Ejército, del Ministerio de Defensa, ¿vale? Que no enmarcadas dentro de esto, no enmarcadas dentro de vuelo libre o dentro de vuelo certificado, pues ahí sigue estando una cierta limitación por lo que estuvo hablando el moderador, las preguntas que estuvo contestando, aunque tampoco dijo cuáles eran. Y como a las jornadas de operaciones no EASA había que acceder formando parte de un cuerpo que tuviese potestad para hacer operaciones no EASA, pues no es conseguir ningún tipo de autorización, con lo cual pues no pude asistir a esas reuniones, a esas jornadas, perdón. Bien, vamos a ver primero la definición de tipos de zonas geográficas de UAS, ¿vale? Tenemos las zonas geográficas de UAS generales y las particulares, ¿vale? Las generales establecen limitaciones y condiciones para cada una de ellas, y tenemos este tipo de zonas, ¿vale? Las prioridades restringidas asociadas a la gestión de uso flexible del espacio aéreo, lo que hemos visto antes como CTR, por razones de seguridad militar, que es la defensa del Estado, por protección de las instalaciones e infraestructuras con servicios esenciales, por la seguridad ciudadana y protección de las personas y bienes en entornos urbanos. Aquí vendría toda la zona de entornos urbanos y de edificaciones particulares, por la seguridad operacional de los aeródromos y helipuertos, para evitar, entre otras cosas, pues chocarnos contra una aeronave, y en el espacio aéreo controlado en zona de información de vuelo FID, que esto pues es una zona de información de vuelo de algunos helipuertos. Y después tenemos las zonas particulares, que son zonas que están aprobadas por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transporte, lo que se llama CIDETRA, pues por las razones que considere, tanto defensa como transporte, que esas zonas deben estar limitadas. En cuanto tenemos varias zonas, pues tendríamos, aplicando el sistema común, si tenemos una zona general A, una zona general B, pues si esas dos zonas tienen una intersección común, pues en la intersección común se aplicarán tanto la A como la B. Si una está incluida, una zona particular está incluida en una zona general, pues la zona particular deberá cumplir sus condiciones más las condiciones de la general. Y en este pues lo mismo, ¿vale? Donde tenemos una intersección de los tres conjuntos, pues tendremos las tres condiciones. Donde tenemos una intersección de dos conjuntos, pues tendremos las dos condiciones. Zonas geográficas de UAS generales, ¿vale? Tenemos zonas prohibidas y restringidas asociadas a la gestión de uso flexible del espacio aéreo, lo que habíamos dicho antes. ¿Qué prohibiciones y limitaciones tendremos en estas? Pues restringidas para la defensa y protección de los intereses nacionales o la seguridad pública, restringidas para la protección medioambiental, las zonas restringidas al vuelo fotográfico. En estas zonas, pues las operaciones de UAS que supongan la toma de imágenes en zonas restringidas están sujetas a provisiones y cautelas que determine el Ministerio de Defensa. ¿Vale? ¿Qué zonas están restringidas? Pues, por ejemplo, tendríamos restringida una zona alrededor de una central nuclear, simplemente para no poder tomar imágenes de esa central nuclear. Exactamente igual que si lo hiciéramos desde el suelo y estuviéramos grabando a una distancia corta, pues también tampoco podríamos hacerlo. Estructuras del espacio aéreo asociadas a la gestión de uso flexible del espacio aéreo. Ahí tendríamos definidos en el Real Decreto 1180. Y bueno, en estas zonas pues habría que mandar una notificación al Notification Emission, que se llama el NOTAM, y una coordinación pues con el gestor del espacio aéreo en ese momento. Tendríamos también zonas geográficas de UAS de carácter temporal,
¿vale? Con vigencia inferior a 6 meses, 6 meses o inferior. Y bueno, pues aquí tendríamos que la actualización en drones normalmente se hace cada 28 días. Entonces, pues tendríamos la actualización, que a lo mejor llega un poco retrasada, con lo cual, pues tendríamos que asegurarnos antes de volar en una zona de este tipo. Bien, zonas geográficas por razón de seguridad militar, la defensa nacional, la seguridad del Estado, ¿vale? Especificación de zona, pues instalaciones militares, instalaciones civiles de interés militar y las de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros en su zona de seguridad. Algo importante que ha cambiado en esto es que las zonas de operaciones o despliegues de unidades militares, terrestres, navales y aéreas cuando operen fuera de las zonas geográficas de UAS generales definidas también están restringidas. Es decir, un dron no va a poder volar por encima de un despliegue militar, sea cual sea. Eso quiere decir que si en una carretera están pasando unos camiones del ejército porque están trasladándose en una operación de una parte a otra, un dron no puede sobrevolar esos camiones. Aunque pudiera sobrevolar la zona geográfica de la carretera, en ese momento pasaría a ser una zona restringida, una zona geográfica de uso militar. Bien, la única manera de volar dentro de estas zonas pues sería evidentemente con una autorización expresa, ¿vale? Previa y expresa del Ministerio de Defensa. ¿Vale? Si no, pues no podría volar. Normalmente estas operaciones se enmarcan dentro de las operaciones no EASA, las operaciones del Ministerio de Defensa dentro de sus zonas. ¿Vale? Por protección de infraestructuras, de instalaciones e infraestructuras, las que prestan servicios esenciales a la comunidad, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues, centrales energéticas, infraestructuras portuarias, ferroviarias, carreteras y demás infraestructura de transporte, de servicio y suministro y distribución de agua, gas y electricidad, tecnologías de la información, como podrían ser repetidores, etcétera. ¿Vale? Y aquí también se incluyen pues, los cuarteles, comisarías y distintas fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, que evidentemente no estén dentro del entorno urbano, que ya estaría protegido, los hospitales de titularidad pública y privada, pues lo mismo, y los centros de salud de titularidad pública también. ¿Vale? Hay que tener en cuenta los centros de salud de titularidad privada, si no forman parte o sea, si no son un hospital, no tendrían zona geográfica, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué extensión horizontal vamos a tener estas zonas geográficas? Pues si tenemos estructuras lineales, como pueden ser carreteras o como pueden ser infraestructuras ferroviarias, tendríamos a partir de un 25 metros por contados desde el límite exterior cuando se trata de carreteras y desde el eje de las vías más exteriores cuando se trata de infraestructuras ferroviarias. Cuando las infraestructuras no lineales, como por ejemplo tendríamos este hospital, pues sería toda la zona que ofrece el hospital, o si está vallado, ¿vale? Desde la parte externa del vallado, ¿de acuerdo? Tendríamos por los 10 metros desde todas las instalaciones, y si está vallado, pues quedaría mucho más restringido, o sea, quedaría mucho más definido, porque es a partir del vallado, donde tuviéramos el vallado, pues 10 metros. Estructura vertical, perdón, extensión vertical. La extensión vertical que vamos a tener, por regla general, pues van a ser 50 metros, ¿vale? Esos 50 metros sobre el punto más alto. Pero tenemos, por ejemplo, la limitación. Nosotros tenemos una vía de tren, una carretera. La carretera, pues, como podemos saber, tiene unos desniveles. Tiene un desnivel para arriba, tiene un desnivel hacia abajo. Y desde luego, si nosotros tenemos una carretera que va desde Madrid hasta Alicante y pasa por un puerto y ese puerto tiene 2.000 metros de altura, ¿de acuerdo? Pues no podemos aplicar a toda la carretera a partir de ese punto, del punto más alto de 2.000 metros, con lo cual pues tenemos unas limitaciones también horizontales, en la cual pues aquí es lo que nos está hablando de los 100 metros, pues ese punto más alto se aplicará a los 100 metros posteriores y anteriores a ese punto. A partir de ahí pues irá actualizando según las cotas geográficas que tenga la carretera o que tenga la infraestructura ferroviaria. Aquí nos ponen el techo de arriba de 120 metros porque evidentemente tenemos la prohibición por aquí, pero tenemos la prohibición de volar por encima de 120 metros a no ser que sea un vuelo que esté autorizado. A no ser que hayamos pedido una autorización, el vuelo siempre, en vuelo libre, pues siempre tendremos por debajo de 120 metros, que va a ser los vuelos principales que se van a hacer, porque si se podemos adaptarlo a un vuelo libre, siempre va a ser mejor, porque tendremos muchas menos restricciones que si lo hacemos de otro tipo, ¿vale? Si lo hiciéramos con otro tipo de vuelo. Bien, en el caso de puentes, pues tendríamos que la extensión horizontal. La extensión horizontal sería la misma que cuando tenemos una infraestructura. Si es un puente de ferroviario, pues lo mismo. Tendríamos 25 metros medidos desde el eje lineal. Si tenemos una carretera, tendríamos los 25 metros medios desde el exterior. Y en este caso, seguimos teniendo los 50 metros hacia arriba.
Sin embargo, tenemos una extensión hacia abajo de 10 metros del puente y tendremos siempre 10 metros en cada uno de los pilares. ¿Vale? Cada uno de los pilares, tanto por abajo, 10 metros por abajo, por arriba. Si esto se extendiese hacia arriba, pues lo tendríamos hacia arriba. Siempre 10 metros de protección. ¿Qué pasa si el puente tiene menos de 10 metros de altura? ¿Se puede sobrevolar? ¿Se puede pasar por debajo con el dron? Pues necesitaríamos la autorización del dueño de la infraestructura, en este caso. ¿Vale? Si el dueño de la infraestructura nos diera permiso, pues evidentemente podríamos sobrevolar. ¿Vale? Excepciones, pues en las ferroviarias no se da aplicación en las realizadas directa e indirectamente por el titular, por ejemplo. ¿Vale? Es el titular ferroviario, la empresa titular o gestora ferroviaria pues necesita hacer operaciones de mantenimiento, pues tiene permiso porque es su propia empresa. O cuando estamos en misiones, en este caso generalmente estarían aquí, en este tipo, en servicios no EASA, pues de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Vigilancia Aduanera, del Centro Nacional de Inteligencia o de la Dirección General de Tráfico, que así lo requieran. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una tablita resumen y, bueno, ya pasaríamos a las restricciones, a las zonas geográficas por razón de seguridad ciudadana y protección de personas y bienes en entornos urbanos. ¿Vale? Tendríamos especificación de zona por núcleos de población, áreas residenciales, aquí nos dice cuáles serían las condiciones que definirían esa área residencial, las áreas recreativas que serán de acceso público, ¿de acuerdo? Y nos dice pues que estas zonas se extienden horizontalmente sobre la superficie de los entornos urbanos y verticalmente hasta una altura de 300 metros. ¿Vale? Si el obstáculo más alto está situado en un radio de 600 metros, es decir, pues 300 metros por encima del obstáculo más alto de toda, bueno, de la ciudad, en este caso. Como nosotros tenemos una limitación en vuelo libre de 120 metros, pues evidentemente todo el vuelo libre está englobado dentro de esta zona geográfica, que no significa que esté prohibida, ¿vale? Vamos a ver que tiene unas limitaciones, pero todo, desde luego, todo estaría englobado dentro de esto porque estamos volando por debajo de los 120 metros y como mínimo vamos a tener 300 desde el suelo, con lo cual siempre estaremos englobados. Prohibiciones, ¿vale? Tenemos siempre la obligación de comunicarlo al Ministerio del Interior por vía telemática, con mínimo 5 días de antelación y diciendo cuánto va a durar la operación y sobre qué se va a hacer esa operación. ¿Vale? Siempre vamos a tener prohibido el sobrevuelo de edificios a no ser que haya una autorización expresa del titular del edificio o del gestor del edificio. Sí, siempre que nos encontremos en vuelos, es decir, que nunca en ningún momento el operador pierda de vista al dron. Es decir, si hay que hacer una inspección de la fachada de un edificio, pues habrá que hacer un vuelo que sea por una parte del edificio y otro vuelo que sea por la otra parte del edificio. Por ejemplo, para no perder de vista. En esta comunicación se pueden comunicar varias operaciones dentro de la misma comunicación, con lo cual pues comunicaríamos las operaciones realizadas por cada uno de los lados o de lo que se necesita. Distancia de seguridad, pues vamos a ver que categoría abierta con UAS de clase C0, C1 o Legacy con una masa al despegue inferior a 250 gramos, no establece una distancia de seguridad horizontal a estas zonas. Cuando tenemos más de 250 gramos, sí tenemos una distancia de 5 metros, son drones que ya se entiende que tienen una inercia más grande, más difíciles de parar o que pueden realizar más daño. Con UAS de C2 con una masa atómica superior a los 4 kilos, distancia horizontal de 30 metros, con lo cual pues ya tenemos unas limitaciones muy grandes porque necesitaríamos estar volándolo, si estamos volando en un entorno urbano, pues que todos los edificios estén separados más de 30 metros del dron, del UAS, es decir, que si estamos en una calle, pues la calle tendría que tener por lo menos 60 metros de ancho, con lo cual pues estamos muy limitados, y si ya estamos con categoría 3 tenemos 150 metros, con lo cual prácticamente es imposible que lo podamos volar en vuelo libre. Dentro de un entorno urbano, pues ya no podríamos volarlo en vuelo libre porque la única manera sería sobrevolar encima de un parque y el parque sigue siendo una zona de este tipo, con lo cual no podríamos hacerlo. Ahí ya necesitaríamos pues una autorización, ¿de acuerdo? Bien, tenemos las excepciones en las actividades no EASA. La actividad no EASA, pues como ya sabemos, de los cuerpos de seguridad, de fuerzas de seguridad del Estado, etc. También tenemos una diferencia importante en los aeródromos. Bueno, no voy a meterme en esto porque ya se ha extendido mucho el vídeo,
Pero algo importante que sí que podemos ver en una de las infografías es que ahora ya tenemos la ventaja de, en esta infografía de aquí, ¿vale? Tenemos la ventaja de que la zona geográfica del espacio aéreo controlado vamos a tener dos zonas, una zona más cerrada y una zona más abierta. Pues en la zona más abierta, nosotros si nos estamos moviendo por debajo de los 60 metros, siempre por debajo de los 60 metros no necesitaremos autorización y podremos volar perfectamente dentro de esta zona, ¿vale? Siempre en VLOS, siempre desde vista del dron, pero no necesitaríamos una autorización previa, no necesitaríamos a un radiofonista que estuviera en comunicación, ni necesitaríamos hacer una coordinación en este caso, pues con el proveedor de servicios aéreos. Lo cual, pues lleva bastante trabajo y, pues, hacía antes casi, a no ser que fuera algo muy importante o algo que fuera totalmente necesario y sobre todo comercial, pues se volase en esta zona. ¿Vale? Aquí tendríamos pues un cuadrito, cada uno de los casos, tenemos un numerito, el 1, el 2, el 3, ¿vale? En este caso tenemos aquí que está volando por encima de los 60 metros, pues no estaría autorizado. Aquí en el 2 tendríamos que está volando por aquí, pues tendríamos VLOS, sí que estaría autorizado. Fuera de la distancia del aerónomo del aeropuerto, sí. Dentro de la distancia del aerónomo del aeropuerto, pues no lo podría hacer. Bueno, aquí tendríamos esta zona. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque yo creo que ya se ha extendido demasiado. Y pues nada, seguiremos en la próxima lección. Un saludo.